Esta tarde es un grato honor presentarles al doctor Ernesto Blanco, quien viene a presentar su charla Superhéroes de la Física. Les cuento que él allá en Uruguay tiene un programa homónimo de televisión y está por estrenarse la segunda temporada. Él es físico, da clases en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y pues no me queda más que pedirle que comience con su charla, que será muy interesante. Doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada quería decir que tanto para mí como para Gustavo Grinspan, que me acompaña, que está ahí operando la computadora, después dentro de un rato va a pasar acá a ayudarme con algunas cosas. Es un gran honor, es un gusto realmente poder estar acá y tener esta oportunidad de compartir una experiencia, que es lo que básicamente vamos a hacer, compartir con ustedes la experiencia de superhéroes de la física. Digamos, yo no tengo una formación específica en comunicación ni nada por el estilo, simplemente he hecho una cierta experiencia y creo que es lo que vale la pena intentar compartir con ustedes. Y bueno, quería también agradecer especialmente a la organización, a Berta, a Miguel, digamos, realmente nos hemos sentido muy cómodos y muy bien en esta ciudad y en esta reunión. Bueno, yo voy a hablar básicamente, como les decía, de la experiencia mía personal en esto que fue Superhéroes de la Física, y espero que algo de eso pueda resultar interesante o útil para alguno de ustedes. Pero en realidad yo estoy representando un grupo más amplio. Yo estoy representando al núcleo biomecánica, que es el grupo de personas que investigan conmigo. Uno de ellos es Gustavo y otras personas que luego voy a nombrar en algún momento de la charla. Eso, digamos, por el lado de investigación, y por el lado, digamos, de Superhéroes de la Física, estoy representando a la producción, ¿no? A una productora que se llama Los Informantes, que es la que hizo este programa, digamos, ¿no? Y bueno, para empezar a entender un poquito esto de Superhéroes de la Física, qué es esto, cómo se llega a esto y algunos de los mensajes que quiero transmitir, tengo que hablar un poco sobre mí, sobre la historia mía y cómo llegué a esto. Y la historia empieza siempre con el principio. Mi interés por la ciencia parte del interés por la ciencia ficción, por las historietas de superhéroes y también por los animales. O sea, yo de niño era un proyecto de biólogo. Me gustaban mucho los animales, tanto los fósiles como los actuales. Y no voy a abundar mucho en eso, cómo a partir de eso terminé haciendo determinadas opciones de carrera. Les recomiendo, hay justo que hoy hablaba Golombek del tema de las charlas TEDx y demás. Hay una charla TEDx que yo di en Montevideo en el año 2012 que hablo de eso, digamos, de la conexión, de cómo estas cosas pueden generar, la ciencia ficción, los superhéroes pueden generar una vocación en un niño a través de mi experiencia. Así que si alguien después tiene interés puede verlo ahí. Pero ahora voy a saltarme un poco esa etapa y les cuento que, bueno, desde el punto de vista formal, hice licenciatura en física. Después hice una maestría en física de partículas que la terminé en el año 99, publiqué ahí un par de cosas en Physical Review Letters y después hice un doctorado en biomecánica. Antes, digamos, de hacer ese doctorado en biomecánica, yo ya estaba no muy convencido con la física de partículas por diversas razones, pero una de las centrales tiene que ver con que para mí siempre fue importante que lo que yo investigara fuera de algún modo relevante o interesante para el público. Para mí siempre fue importante el tema de la comunicación de lo que uno hace. Y van a ver que las cuestiones que luego empecé a investigar, más vinculadas a la biomecánica, a la aplicación de la física, al estudio de los animales, me encontré más cómodo con cosas que resultaban interesantes para los niños, para los jóvenes. La física de partículas es un poco más árida en ese sentido. Y mi decisión como investigador tuvo que ver con mi vocación como divulgador. Y bueno, el doctorado en biomecánica lo hice en 2004 y, como les decía, ya desde antes, desde el año 92, yo ya empecé a dar clases en la universidad y empecé a interesarme por el tema de la divulgación. Dar clases también es una forma de divulgación, ¿no? Y en 92 yo era muy joven, tenía 21 años, y eso habla también de lo que era la realidad de la ciencia en Uruguay en esa época. La ciencia en Uruguay realmente empieza a tomar un cuerpo razonable en el año 85. Y en esa época todavía no había suficientes egresados, estudiantes de física, como para cubrir las plazas docentes, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Y bueno, yo entré muy joven ahí, tuve esa oportunidad, y también un poco más adelante, por ahí por el año 96, empecé como periodista cultural, digamos, periodista científico, en un medio que es El País Cultural, que es un suplemento que sale en uno de los diarios más comprados de Uruguay. Y es un suplemento que tiene una característica muy particular, está más bien orientado a las artes, a las humanidades. Y un poco a partir de ahí empezaron a generar algunas columnas de ciencias, ¿no? Pero a mí siempre, digamos, me gustaba tratar de calzar dentro de lo que es el público, el cultural. Y mis artículos ya de entrada eran muy vinculados con literatura, con cine, con las humanidades en general, con filosofía. Y ahí, digamos, escribía cosas, por ejemplo, sobre la estrella de Hamlet, o sobre un análisis desde la ciencia de la novela Moby Dick, o cosas por el estilo, ¿no? O sea, ya desde ahí, digamos, como que empecé a buscar conectar la ciencia para transmitirla, hacerla interesante a un público amplio, con otras cosas, que no fueran necesariamente la propia ciencia, ¿no? Y bueno, y los superhéroes, ¿cómo aparecen? En todo este camino abandoné a los superhéroes, era una cosa de niño, ¿no? Pero bueno, en el año 2005, por una serie de coyunturas, una básicamente personal, pasé por una crisis personal, unos problemas que tuvieron que ver básicamente con malas decisiones que uno tomó, y son los problemas jorobados de llevar adelante. Y también se dio otra cosa a nivel social, los héroes empezaron a volver, empezaron a aparecer en el cine mucho más. Incluso lo que ocurrió ahí en el medio de ese bajón en que yo estaba, un día me encontré en un supermercado de Montevideo un primer número de Batman que se había empezado a editar en Buenos Aires. Por esa época se empezó a editar una serie de historietas sobre superhéroes en Buenos Aires, en Argentina. Y bueno, empecé a seguir esas colecciones y empecé a enganchar de nuevo. Pero claro, yo ya no era aquel niño, ya era un científico, y las historietas las empezaba a ver de otra manera. Empezaba a preguntarme, bueno, ¿este poder es posible? ¿Cómo podría ocurrir esto en el mundo real? ¿Esta escena que muestra una historieta es correcta desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de la biomecánica? Y bueno, ahí empecé como a buscar también bibliografía, y empecé a agarrar un cuadernito, tipo un cuaderno de investigación, en el cual iba tomando notas, hacía mis cálculos físicos, lo mismo que hago profesionalmente cuando investigo, ¿no? Tener mi cuadernito de superhéroes, ¿no? Y en determinado momento también encontré que había bibliografía, que había gente como James Cacalios, que escribió La física de los superhéroes, y otra gente que ha escrito libros sobre el tema. Y vi que había un problema que no estaba resuelto, ¿no? Ni siquiera había un amago de posible explicación, que era el del vuelo de Superman. Y se me ocurrió que podía haber una explicación. Y ahí escribí un artículo en ese lugar, digamos, en una revista de ciencia. No me parecía que pudiera calzar la explicación del vuelo de Superman. Simplemente hice un artículo de divulgación en El País Cultural, que se llama Sin movimientos de alas sobre la física de Superman. Y a partir de ahí vi que eso tenía un potencial para divulgar, que generaba interés en la gente. Y bueno, de alguna manera empecé a introducirlo en mis clases, el tema de los superhéroes. El cuadernito lo empecé a usar para dar ejemplos en clase. Empecé también a hacer charlas en los liceos, en las escuelas, charlas para docentes de secundaria, en el cual mostraba ejemplos de la física de los superhéroes. Y a partir de eso es que llegó la noticia que yo andaba en eso a un grupo de productores de televisión, un grupo muy pequeño, de gente que trabaja, digamos, porque le gustaba hacer, digamos, televisión cultural, que son Los Informantes. Y bueno, me planteó la posibilidad de hacer un programa de televisión. Para mí era algo así como un sueño, hacer un programa de televisión con estas cosas, superhéroes. Sí, claro, vamos a intentarlo. Uno va a hacer televisión, lo primero es hacer un piloto, a ver cómo funciona, si sale más o menos bien, si podemos trabajar juntos. Y bueno, hicimos el piloto del año 2010 y elegimos el tema ese, Superman, que parecía como el más fuerte. Y fue todo bastante rápido, digamos, el proceso de guión y eso llevó un par de días, y en un día hicimos todo el rodaje de ese primer capítulo. Y bueno, luego eso funcionó bastante bien, pudimos encontrar una financiación mínimamente razonable como para hacer una temporada, que fueron 12 capítulos, y en el año 2011 hicimos el programa Superhéroes de la Física, que salió en Televisión Nacional de Uruguay. Y yo, digamos, puedo hablar mucho acá, pero por más que yo hable, la esencia de lo que es el programa, de lo que es la experiencia, está mucho mejor en el programa que en cualquier cosa que yo pueda hacer acá. Así que lo que les propongo es, vamos a ver el piloto, y después yo voy a hacer unas reflexiones generales en base al piloto, y después vamos a ir viendo algunas otras cositas. Así que, sin más, vamos al piloto Superhéroes de la Física,
en el cual van a ver que está un poco duro todavía. Desde tiempos remotos, el hombre ha deseado volar. Hay una persona que lo ha logrado. Se la conoce como Superman. ¿Es eso posible? Ya lo veremos. Para el programa de hoy vamos a necesitar algunas historietas, las leyes de Newton, un poco de imaginación y menos de 30 minutos. Adelante. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la relación de los superhéroes con la física ha sido muy estrecha desde el comienzo mismo de ese género. Al menos así ocurrió con el superhéroe prototípico de las historietas, el mismísimo Superman. ¡Miren allá en el cielo! ¡Es un pájaro! ¡No, es un avión! ¡No, es Superman! ¡Más rápido que una bala! ¡Más poderoso que una locomotora! ¡Puede brincar edificios! ¡El hombre de Krypton! ¡El hombre de acero! ¡Superman! En el caso de Superman, sus creadores, al presentar el personaje, dieron mucha importancia a las ciencias, y en particular a la física. Cuando un lejano planeta moría de vejez, un científico puso a su hijo recién nacido en una nave improvisada y lo lanzó directo a la Tierra. En cuanto alcanzó la madurez, el chico descubrió que podía dar saltos de 200 metros, brincar sobre edificios de 20 pisos, levantar pesos increíbles y correr más rápido que un tren expreso. Y así nació Superman, defensor de los oprimidos, la maravilla de la física que ha jurado dedicar su existencia a ayudar a los débiles. Con el tiempo, nuevos poderes fueron agregados a sus historias: velocidad superlumínica, visión microscópica y telescópica, visión de rayos X y calorífica, fuerza extraordinaria, y luego sus guionistas agregarían uno de sus poderes más difíciles de entender: Superman es capaz de volar sin movimiento de alas ni mecanismos de propulsión. Y ese es justamente el misterio que desde los conocimientos de la física vamos a develar en el programa de hoy. Muchos profesores de física han pensado en usar a los superhéroes para aplicarles en forma poco amable las leyes de la física. Los autores de este libro, llamado Fantastic Voyages, pretenden motivar a los entusiastas de los superhéroes a estudiar física, diciéndoles que las hazañas de Superman violan las leyes de la física, por lo cual serían imposibles. Eso es como querer ganarse la simpatía de un religioso diciéndole a la cara que Dios no existe. Como aficionado a los cómics de superhéroes y doctor en física, he dedicado un tiempo a imaginar cómo la física actual podría ayudarnos a entender aquellas aventuras que tanto me entretenían. Por el contrario, los autores de Fantastic Voyage se dedican a criticar una escena de la primera película de Superman protagonizada por Christopher Reeve. Lex Luthor lanzó unas bombas atómicas para provocar un terremoto y Superman lo detiene moviendo una gigantesca placa tectónica. Los autores del libro dicen que la hazaña realizada por Superman va en contra de una de las leyes fundamentales de la mecánica, el principio de acción y reacción. La ley de acción y reacción dice que la fuerza que Superman hace sobre la placa genera una fuerza igual y opuesta que la placa hace sobre el propio Superman. Sin importar lo fuerte o resistente que sea el hombre de acero, esta fuerza que le hace la placa debería enterrarlo, con lo cual él no podría moverla. Para los autores del libro, lo que sucedería con Superman sería esto: y el hombre de acero quedaría en ridículo. ¿Vamos a dejar que un superhéroe de nuestra infancia quede en ridículo por culpa de unos físicos? ¿Y si son ellos los que se equivocan?
al negar categóricamente la proeza del superhombre? Otros estudiosos, como el físico norteamericano Lawrence Krauss, autor de este libro titulado Beyond Star Trek, asumen que un vuelo como el de Superman, es decir, un vuelo sin un mecanismo de propulsión visible, sería imposible. Para ellos, el vuelo de Iron Man es más fácil de aceptar, porque tiene un mecanismo de propulsión evidente. Ok, tranquilos. Señores, voy a empezar con el 1% de potencia. En 3, 2, 1... Por favor, no me sigas con eso, porque siento que me voy a incendiar espontáneamente. Como acaban de ver, Iron Man, al igual que los helicópteros, los aviones y las aves, para volar se propulsan lanzando aire u otros gases hacia abajo. Siguiendo la línea de pensamiento del autor de Beyond Star Trek, no solo el vuelo de Superman sería imposible, sino también la típica escena de un platillo volador gigantesco colocado sobre un edificio conocido. Los extraterrestres podrían destruir el edificio si disparan un solo tiro, porque toda la materia que debían lanzar hacia abajo para mantener tremenda nave en vuelo sería suficiente para aplastar el edificio. Les adelanto que todos estos autores se olvidaron de algo que descubrieron los físicos en la primera mitad del siglo XX. Una maravilla que nos permitirá entender tanto el vuelo de Superman como la escena de la placa tectónica. Es más, los autores de estos libros quedarían aún más molestos porque este descubrimiento haría posible incluso la siguiente escena de la última película de Superman. Volar, detener una placa tectónica. Al volver del corte, vamos a ver que tal vez estas hazañas no tengan por qué llevarse mal con el principio de acción y reacción. Habíamos visto que el hombre siempre quiso volar. Hay un kryptoniano que llegó a la Tierra y logró hacerlo. Se llama Superman. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que algunos físicos dicen que Superman, al volar sin cohetes, ni moviendo sus brazos, ni con ningún sistema de propulsión evidente, está violando las leyes de Newton. También dicen que es imposible que Superman levante una placa tectónica por los aires. Sin embargo, la física puede ayudar al superhombre. Y eso es lo que intentará demostrar ahora Ernesto Blanco. Regresamos. Antes de la tanda nos preguntábamos si Superman podía volar o detener una placa tectónica sin violar el principio de acción y reacción. Para entender un poco más este principio físico y la preocupación de algunos científicos con algunas escenas de superhéroes, vamos a analizar algunas situaciones que se dan en historietas y películas. Pero antes, vamos a tratar de entender un poquito mejor las tres leyes de Newton y en particular la tercera ley, que es el principio de acción y reacción. La primera ley de Newton, o ley de inercia, define los sistemas inerciales como aquellos en los cuales, si la suma de fuerzas sobre una partícula es igual a cero, esa partícula permanecerá en reposo o moviéndose con velocidad constante. La segunda ley de Newton relaciona la suma de fuerzas que actúan sobre una partícula con la aceleración que las mismas producen. Es la famosa ley fuerza igual masa por aceleración. Un ejemplo de estas dos leyes en acción se puede ver en la primera película de los X-Men. Deberías usar tu cinturón. Mira, no necesito que me des. Al chocar, el cuerpo de Wolverine tiende a seguir con la misma velocidad que traía la camioneta debido a la primera ley de Newton.
Al no tener cinturón de seguridad, no hay una fuerza que lo logre desacelerar y por lo tanto sale despedido por el parabrisas. Por otra parte, su compañera Rowe recibe una fuerza del cinturón de seguridad que la detiene y la deja dentro del vehículo. Por tanto, recuerden que a menos que tengan la capacidad curativa de Wolverine, es conveniente conducir con el cinturón de seguridad correctamente colocado. La tercera ley de Newton dice que cuando el cuerpo 1 hace una fuerza sobre el cuerpo 2, el cuerpo 2 realiza una fuerza de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto, sobre el cuerpo 1. Esta es la famosa ley de acción y reacción. Vamos a verla con un poco más de detalle, porque esta es la ley en la que se basan los detractores del vuelo de Superman. Este principio es difícil de visualizar en la vida cotidiana, porque en general los cuerpos que interactúan tienen tamaños muy diferentes. Y en general los cuerpos de menor masa sufren más los efectos de las fuerzas. Por otra parte, en general están actuando otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza de rozamiento. Aquí vamos a buscar dos patinadores de similar masa y los patines van a eliminar en gran parte la fuerza de rozamiento. Eso nos va a permitir ver con claridad las fuerzas de acción y reacción. Cuando una persona empuja a la otra con sus brazos, recibe una fuerza igual y opuesta que hace que ambos salgan con igual velocidad en los dos sentidos. Si una patinadora se mueve mientras la otra está quieta y chocan, la que se mueve sufre una fuerza que la frena un poco y la que está quieta sufre una fuerza igual y opuesta que la acelera. A veces, la interacción involucra una tercera partícula mediadora. La violación de este principio ha llevado a que se critique duramente un tipo de escena típica de las películas de acción. El personaje que dispara un arma de grueso calibre sin sufrir el más mínimo retroceso, mientras que el personaje herido sale volando por los aires. El principio de acción y reacción y su consecuencia, que es la conservación de la cantidad de movimiento, nos asegura que quien dispara el arma debería sufrir una fuerza de reacción que lo envía hacia atrás, una violencia similar a la que sufre el personaje herido. Este olvido no solo lo cometen los amantes de las armas, sino también algunos superhéroes, por ejemplo, Cíclope de los X-Men. También viola esta ley Ben Grimm de los Cuatro Fantásticos cuando detiene un camión remolcador sin moverse 1 milímetro de su lugar. Y los autores de aquellos libros que gustan de criticar a los superhéroes seguramente nos dirían que la siguiente escena de una historieta de Batman también es imposible. Al disparar el proyectil, Batman no abandona su cuidada pose de héroe. Por otra parte, el gigantesco Killer Croc sale despedido por los aires. Un poco de física basta para destruir una fantasía, pero un poco más de física puede rescatarla. ¿Qué tal si el proyectil es disparado con baja velocidad? En ese caso, Batman no sufriría una fuerza de retroceso importante. ¿Y qué tal si luego un sistema de propulsión desarrollado por Industrias Wayne le diera al proyectil la velocidad suficiente para lanzar a Killer Croc fuera de la habitación? Batman podría pagar un artefacto de estas características, porque les voy a contar un secreto. Batman es el millonario Bruce Wayne. Lo importante de esta hipótesis sobre el proyectil de Batman es que si existiera un mecanismo de propulsión que no dejara rastros visibles, estaríamos más cerca de rescatar el vuelo sin movimiento de alas de Superman. ¿Podrá la física explicar el vuelo de Superman sin contradecir sus propias leyes? La respuesta en unos instantes. Muy bien, ya repasamos las 3 leyes de Newton. La más importante dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, el otro también ejerce una fuerza de igual magnitud sobre el primer cuerpo. Una vez comprendido esto, también descubrimos un gran secreto, no de la física, pero sí de los cómics. Parece que Batman es Bruno Díaz.
Bueno, mantengamos el secreto. Lo importante es que si descubriéramos algún mecanismo de propulsión que fuera posible mediante las leyes de la física, pero que al mismo tiempo no dejara un rastro evidente, estaríamos bien encaminados para explicar científicamente el vuelo de Superman. ¿Será esto posible? ¿A algún científico ya le habrá pasado algo similar y habrá tenido que recurrir a algún tipo de partículas que no dejan ningún tipo de rastro? ¿Imposible? No lo sé, veamos. Entonces tenemos que Superman parece violar la casi universal ley de acción y reacción al volar sin mecanismos de propulsión visibles y al levantar placas tectónicas. Entonces esto sería imposible, ¿no? Mejor recordemos las palabras del poeta argentino Roberto Juarros. Es solo lo posible que nos demuestra su existencia. Lo imposible no levanta nunca la voz. Animados por las palabras de este poeta, veamos si más física puede rescatar a Superman. Sucede que el problema de Superman ocurrió también en la física real. En la primera mitad del siglo XX, los físicos descubrieron que en el decaimiento beta de los núcleos radiactivos parecía no cumplirse la ley de acción y reacción, y su consecuencia, que es la conservación de la cantidad de movimiento. En ese caso, un enorme núcleo atómico emite un pequeño electrón. Y el movimiento resultante de esas dos piezas no se corresponde con la conservación de la cantidad de movimiento, que es una consecuencia directa del principio de acción y reacción. Una solución ingeniosa fue propuesta por el físico Wolfgang Ernst Pauli. Él nació en Viena en el año 1900 y supo tener 3 nacionalidades sucesivas, primero austríaco, luego suizo y finalmente estadounidense. Pauli fue uno de los fundadores de la mecánica cuántica y es más conocido por su principio de exclusión, que entre otras cosas ayuda a entender el modo en que están colocados los electrones en orbitales alrededor del núcleo atómico. La solución que propuso era que tal vez una tercera partícula indetectable se llevara parte de la cantidad de movimiento faltante. A esa partícula la llamó neutrino, es decir, pequeño neutrón. Una de las mejores descripciones de un neutrino no la dio un físico, sino el escritor estadounidense John Updike. Los neutrinos son muy pequeños, no tienen carga y no tienen masa y no interactúan en absoluto. Para ellos la Tierra no es más que una tonta esfera a través de la cual simplemente pasan como criados que quitan el polvo de una habitación o fotones que atraviesan una lámina de cristal. Desprecian el gas más exquisito e ignoran el muro más sólido, el frío acero y el sonoro bronce. Insultan al potro en su cuadra y burlándose de las barreras sociales nos infiltran a usted y a mí. Como altas e indoloras guillotinas nos caen a través de las cabezas hasta la hierba. Entran por la noche en el Nepal y traspasan al amante y su amiga desde debajo del lecho. Así es, Updike. En el tiempo que dura este programa, varios miles de millones de neutrinos provenientes del Sol atravesaron el cuerpo de cada uno de nosotros y a la Tierra entera sin dejar el menor rastro. ¿Y esto qué tiene que ver con el vuelo sin alas de Superman? Mucho. Así como los neutrinos ayudaron a entender esa aparente contradicción entre el decaimiento beta y la ley de acción y reacción, también podría servirnos para ayudar a entender la aparente contradicción del vuelo de Superman con la ley de acción y reacción. Superman, lanzando un chorro de neutrinos en la dirección apropiada, podría volar y realizar varias de sus hazañas. Los neutrinos pueden surgir del decaimiento de partículas subatómicas inestables y además la energía generada en esos procesos podría potenciar otras hazañas de este héroe. Para mantenerse volando durante 3 días seguidos sin parar, Superman consumiría apenas 3 kilogramos de, por ejemplo, unas partículas llamadas pirones. Eso es menos que la masa que pierde un jugador de fútbol durante un partido. Pero como todos saben, Superman no es humano. Y como nada sabemos de la alienígena fisiología de los kryptonianos, no es imposible que ellos tuvieran una forma de hacerlo. Veamos lo que decía el filósofo Gastón Bachelard. Todos los seres aéreos saben muy bien que es su propia sustancia la que vuela, naturalmente,
sin esfuerzo, sin movimientos de ala. Bebe en el viento de su propia velocidad. Al final de todo, como Superman y Albert Einstein quisieron enseñar a la humanidad, todo aquel que se esfuerce por hacer el bien a los demás es un superhéroe. Pero debo decirles que tengo un motivo adicional para defender la posibilidad de Superman. Hasta la próxima. En el próximo episodio de Superhéroes de la Física, nos meteremos con el hombre más rápido del mundo. Sí, estamos hablando de Flash. ¿Podrá la física explicar la capacidad de Flash de correr encima del agua? ¿Acaso hay un animal que la naturaleza ya lo hace? ¿Qué tal si les dijéramos que Flash no le puede ganar a un experto en artes marciales haciendo lagartijas? ¿Y qué tal si les dijéramos que Flash no podría caminar más rápido que cualquiera de nosotros? ¿Qué tiene que ver la ley de la gravedad? ¿Y qué tiene que ver Groucho Marx en todo esto? No se pierdan un súper veloz episodio de Superhéroes de la Física la semana que viene, a la misma física hora, en el mismo Físicanal. Bueno, yo quería, digamos, aprovechar que estoy yo acá, además del programa, para también hacer algunos comentarios sobre algunas cosas que ya aparecen en el primer programa, pero que tienen que ver con cosas que nos parecen importantes y que los mantenemos a lo largo del ciclo, y algunas tal vez sean importantes en cualquier cosa de divulgación que uno haga. Eso cada uno de ustedes verá. Pero digamos, una cosa, por ejemplo, que nos parece importante en este tipo de programa en el cual se usa la ciencia ficción o los héroes, es el hecho de tratar de pensar en cómo sería posible lo mostrado en la ficción antes que decir que algo es imposible. Por varias razones. Una, la más evidente, es que no es motivante para alguien que le gusta Superman que venga un físico a decirle, como yo me enojaba ahí, ¿no? Que venga un físico a decirle que no, que eso es imposible. No es motivante, no es interesante. Y por otro lado, es trivial que un ser humano no puede volar como Superman. No hay nada de ciencia demasiado interesante en eso, es una cosa casi de experiencia cotidiana. Ahora, en el proceso de tratar de entender cómo sería posible, uno ve mucho más ciencia, y además ese proceso se parece al que hace un científico cuando se enfrenta a un problema difícil, ¿no? Uno sigue adelante y trata de entenderlo. Y también se parece al proceso de lo que hace un ingeniero, ¿no? O sea, volar era imposible, y rayos mediante y todo, hoy en día lo podemos hacer, ¿no? En un avión. No me dio un bolilla el chiste del rayo mediante, pero bueno. Ya que mencioné lo del rayo, voy a decir algo, voy a intentar con otro chiste. Hoy Diego Golombek comentaba el tema de la baja probabilidad del golpe de rayo. Y yo, después de estar acá un par de días en Zacatecas, encontré la respuesta de qué fue lo que pasó. Algo tan improbable, seguramente hay una causa oculta, ¿no? Y me encontré en una revistería que está acá cerca, encontré un número de Flash, el número 10, que es de este mes, y en la tapa dice, impactado por la mortal tormenta de Weather Wizard. Weather Wizard es el mago del clima, ¿no? Y aparece Flash ahí golpeado por un rayo. Claro, lo que pasó es que en el avión venía yo. Digo, después no me castiguen los que venían en el avión y se llevaron un susto, no me castiguen. Digo, fue Weather Wizard, yo simplemente era... Pero bueno, volviendo a esto, ¿no? Yo siempre prefiero pensar en lo posible, ¿no? Y es cierto que hay cosas que uno como científico dice, no, eso es cualquier cosa, pero bueno, eso dejémoslo para otro. Yo prefiero no meterme en eso, me parece más interesante otro tipo de situación, salvo una cosa que pueda generar una confusión importante. Por ejemplo, si alguien en una historieta dice que no ponerse el cinturón de seguridad es bueno, uno tal vez deba salir a decir que no es así. Pero yo siempre prefiero esto otro. Después,
el enfoque, por la cuestión histórica que yo les contaba de cómo me metí en este tema, los temas se abordan como si fueran problemas de investigación, los abordo de esa manera. Digamos, los conceptos científicos, por ejemplo, las leyes de Newton, aparecen no como un fin en sí mismo, no es que yo quiera enseñarle a alguien las leyes de Newton. Ocurre que para hablar de Superman y de mi idea sobre el vuelo de Superman, tengo que explicar esas cosas. Entonces, el conocimiento aparece como una necesidad para ir a una pregunta que en principio puede ser interesante, ¿no? Y en el proceso vieron que uno termina hasta discutiendo otras cosas, aparecía lo de Wolverine y el cinturón de seguridad, o sea, en el proceso van apareciendo lo de las armas, o sea, van apareciendo otras cosas. Bueno, después una cuestión que es permanente, lo menciono, digo, la aparición de los libros, ¿no? Yo aparecía ahí agarrando libros, el punto de partida a veces era una cosa que uno leía. Eso me parece también importante como una cosa que es una constante en este programa. Y después está esa característica personal que tiene que ver con mi historia con el cultural, de hacer muchas conexiones con el arte y las humanidades. En el último bloque se veía, capaz que para algunos puede parecer hasta excesivo, ¿no? Poetas, filósofos como Bachelard, a veces no se entiende muy bien lo que quieren decir, pero a veces esas cosas son inspiradoras también, porque mueven un poco la mente y ayuda a pensar un poquito diferente, ¿no? Y bueno, como vieron, o también el tema de John Updike hablando del neutrino, ¿no? Y bueno, y lo otro que no sé si ustedes lo habrán percibido de esa manera, hay mucha gente que me dice que no se nota, pero yo noto que todavía no estaba nada cómodo frente a la cámara. Una cosa típica, parece como que estuviera para sacarme una foto todo el tiempo, estoy como quieto, no quiero moverme mucho, tengo miedo de salirme de la cámara. Y esto lo comento básicamente porque digo, uno después va aprendiendo a hacerlo. Y todo aquel que, digamos, todo científico, si yo lo pude hacer, si yo pude aprender a hacerlo un poquito mejor, cualquiera puede aprender. Todo aquel científico que esté acá y que quiera hacer algo de ese estilo, si al principio está un poco duro, se ve y no se gusta, hay un proceso de retroalimentación. Uno se va viendo y va aprendiendo cómo uno aparece en la pantalla y qué es lo que va dando como imagen, y empieza a jugar con eso y a manejarlo de otra manera. Así que no se desanimen porque el primer programa les salga así medio durelli, ¿no? Los que quieran en algún momento hacer algo así. Y bueno, esto digamos un poco los orígenes, esa historia que llevó al primer capítulo, el piloto. Y en el proceso de los informantes yo aprendí muchas cosas, o sea, de la interacción con ellos. Los informantes no es un equipo de 50 personas y cada uno, son 3 personas. Escuché a alguien que me hablaba ahí, pero no. Son 3 personas, Leo Lagos, Diego Martino y Florencia Donagaray. Florencia Donagaray produce, hace todo. Leo Lagos es el que hace las voces, es el que edita, es el director cuando está ahí, es el que me ayuda con algunas cuestiones de actuación. O sea, es un equipo de personas que con mucho esfuerzo sacan esto, no es que haya 50, digo, creo que el producto también se nota que no hay 50 personas atrás, pero eso también quiero destacarlo. Y yo aprendí muchas cosas con ellos. Primero, estar frente a una cámara, y cada vez me empecé a animar a hacer cosas más difíciles. No voy a mostrar esas cosas, digamos, no las puedo mostrar todas, no daría el tiempo, pero pueden verlo en internet. En algún momento hicimos coreografías de lucha, en la cual yo practicaba y terminábamos haciendo las coreografías para mostrar determinadas cosas, un viaje por el espacio, una escena súper ridícula, en la cual tratamos de diseñar el traje ideal para un héroe y yo me lo pongo y hago toda una serie de ridiculeces con eso, algo realmente terrible. Y después, bueno, situaciones en las cuales uno tiene que actuar, digo, como uno da una clase o algo, es espontáneo, es en tiempo real, yo le estoy contando y estoy interactuando, pero ahí cortó la cámara, ahora hacelo de nuevo. Y por más que uno esté hablando hasta de ciencia, hay una cuestión de actuación, de cierta falsedad que uno tiene que superar. Y bueno, lo otro es que uno usa también el humor de repente en una clase como docente o como científico en una conferencia. Pero los informantes, la mayoría de los programas que hacen son programas de humor. Y como ven, ya en el primer programa aparece mucho humor, ¿no? Y ese también es un recurso que no era tan natural en mí, que empecé como a incorporarlo. Y lo que sí para mí siempre fue importante, y lo marqué digamos como una exigencia más de mi parte, es que el humor estuviera dirigido a mí, ridiculizarme yo, o eventualmente ridiculizar a los héroes, que son unos fenómenos y nadie va a molestar eso. Pero tratar de no burlarme del que no sabe ciencia. Eso es una cosa que me parece muy delicada, ¿no? Y para mí por lo menos siempre fue importante cuidar eso. Y después, bueno, un detalle que tiene que ver también con lo que planteaba Joao ayer, que es el tema de la inclusión de ecuaciones o no. Nosotros, digamos, pensamos que si todo está bien armado, pueden incluirse ecuaciones. Claro,
No las ecuaciones de la cosmología relativista, seguramente, ¿tá? Pero ecuaciones sencillas que se pueden ver en el liceo, uno puede incluirlas. Hay personas que las van a entender y las van a aprovechar, y si uno lo hace bien, los otros televidentes pueden pasar por arriba de eso y seguir el hilo del programa sin ningún problema. Y eso es algo que, curiosamente, no partió de mí, del físico enfermo que quería poner las ecuaciones, sino que partió de los propios productores. Ellos querían ese reto y me decían, no, poné las ecuaciones, vamos a tratar de hacerlo de esa manera. Y bueno, eso es también una cuestión, como por lo menos para reflexionar ese pseudo paradigma de que no se pueden poner ecuaciones porque el número de televidentes cae a la mitad y no sé qué, ¿tá? Nosotros intentamos otra cosa. Y quería mostrarles un breve ejemplo, un solo bloque, de un programa en el cual se ven muchas de estas cosas, y después voy a tomar, en particular, una actuación que aparece ahí, un intento de actuación que aparece ahí, que lo voy a tomar para hacer algún comentario de una cosita, que por lo menos para mí fue un gran descubrimiento, una idea de esas, como decía Diego Golombek, ¿no? Que uno encuentra y que puede servir o no, pero que quiero compartir con ustedes. Así que vamos a ver un ejemplo que es el tercer bloque del programa de Hulk, que es un programa más avanzado en el cual se ve al conductor un poquito más flexible y se ven algunas de estas cosas.